Este mensaje lo he titulado La fórmula de la paz. La fórmula de la paz. Y quisiera iniciar con una frase. Es realmente he tratado de parafrasear lo que Paul Tripp dice en el libro. ¿La tienen en la pantalla? Paul Tripp nos da a entender en el libro Instrumentos en las manos del Redentor lo siguiente. He tratado de sintetizar esta idea. Él dice lo siguiente: las dificultades en nuestras relaciones exponen nuestro corazón y son oportunidades para ser transformados a la imagen de Cristo. Paul Tripp está siendo un poco contracultural, porque siempre que vemos dificultades en la forma en que nos relacionamos, vemos como un desafío, pero él los llama oportunidades para mostrar nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro mayor desafío no son las dificultades entre hermanos, que siempre va a suceder. El mayor desafío que tenemos es aplicar el Evangelio en medio de los conflictos. Aplicar el Evangelio en medio, eso sí es un desafío. Y por eso este es el argumento que quiero hoy que reflexionemos a partir de estos dos versículos de la palabra de Dios. Es que la paz entre creyentes es necesaria para el avance del Evangelio. La paz entre creyentes es necesaria para el avance del Evangelio. Como tenemos dos versículos, hay dos ideas. La primera, en el versículo 2, la paz requiere una actitud individual, en primer lugar. Y en segundo lugar, la paz requiere la ayuda de otros. Versículo 3. La paz entre hermanos requiere una actitud individual y la paz entre hermanos requiere la ayuda de otros. Entonces, en primer lugar, la paz requiere una actitud individual. El apóstol Pablo ahora entra a nombrar a algunos de los creyentes de Filipos con nombre propio. Él ha nombrado a Evodia y a Síntique, dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique. Y en el idioma original, aunque en nuestras Biblias no está así, es como si dijera, ruego a Evodia y ruego a Síntique. O sea, les habla a cada una individualmente, con nombre propio. Y, por lo tanto, estos dos nombres son importantes porque parece ser que, dicen los estudiosos, estos nombres eran muy conocidos por toda la iglesia de Filipos. Ahora, entendamos algo, el apóstol Pablo no quiere como exponer sus nombres para dejarlas en ridículo o algo así. No podemos pensar que él está nombrándolas para hacerlas sentir mal. No, todo lo contrario. Parece ser que estas mujeres eran miembros importantes de la iglesia de Filipos. O sea, eran mujeres representativas en la iglesia. Todos los miembros de la iglesia reconocían en ellas mujeres virtuosas, mujeres que habían luchado, y más adelante el apóstol Pablo lo dice, por la causa del Evangelio. Es posible que ellas hicieran parte en Hechos capítulo 16, versículo 13. La palabra de Dios nos dice que cuando se fundó la iglesia, el apóstol Pablo fue donde se reunían unas mujeres. Y parece ser que ellas hacían parte de esas primeras mujeres que hicieron parte de la iglesia. Y por eso el desacuerdo que vemos allí, porque implícitamente el apóstol Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, significa que no vivían en armonía en el Señor. Y por lo tanto, ese desacuerdo que ellas tenían era notorio a toda la comunidad de creyentes. Y si eran mujeres que tenían un
liderazgo, entonces había dos facciones allí. Quienes votaban por Evodia y quienes estaban a favor de Síntique. O sea, estaba en peligro la unidad de la iglesia. Y la falta de unidad estaba a punto también de destruir el testimonio del Evangelio. Porque como era público y notorio ese desacuerdo, el apóstol Pablo ruega a cada una en particular para que puedan vivir en armonía en el Señor. Ahora, entendamos algo importante también. El desacuerdo no era un desacuerdo doctrinal. No era porque ya el apóstol Pablo ha abordado esos temas acerca de los judaizantes, a los falsos maestros que se hacían llamar cristianos pero no vivían como cristianos. Eran más bien sobre la forma en que ellas servían al Señor y llevaban a cabo los propósitos de Dios. Alguna vez escuché que una iglesia se dividió no por temas doctrinales, sino porque no se pusieron de acuerdo en el color del tapete. Entonces había un bando que decía, no, rojo, y los otros, no, verde. Y eso los dividió. Y es algo así lo que está pasando en Filipos, con Evodia y Síntique. Eran un tema de sus temperamentos, dicen los estudiosos. No se ponían de acuerdo, servían al Señor, pero tenían una rivalidad, tenían allí una aspereza que estaba ya produciendo efectos, no solamente al interior de la iglesia, sino en el testimonio público ante los incrédulos. Entonces, lo que tenemos aquí en el versículo 2 no es una simple riña, sino una situación que podía detener el avance del Evangelio en Filipos. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo dice en el versículo 2, que vivan en armonía. Y allí nos recuerda lo que el apóstol Pablo ya les ha recordado en Filipenses capítulo 2, versículo 2, que sean de un mismo sentir en el Señor. Vivir en algunas versiones de la Biblia no solamente traducen armonía, sino que sean del mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo está animando a estas mujeres a ponerse de acuerdo. No solamente a que resolvieran ese pequeño problema que tenían allí, sino a tener una actitud más bien de unidad de su corazón. O sea, un propósito. Y que esa unidad, que al resolver el conflicto pudieran tener alegría mutua. No era una guerra fría. En algún momento de la historia entre Estados Unidos y Rusia hubo un tiempo llamado así, la Guerra Fría, porque no se disparaban misiles, pero todos sabían que en cualquier momento iban a detonar un misil. Pero muchas veces pensamos que decimos no hay conflicto, pero no hay gozo, no hay honra mutua. Y es como si hubiera una guerra fría, y de eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando él dice que sean del mismo sentir, está diciéndoles, animándoles a tener armonía entre ellos. ¿Y esto qué implica? Tener la misma mentalidad igual. Es decir, las mismas motivaciones en Cristo, los mismos deseos por alabar a Cristo. Y eso les daría unidad. Gozarse en preocuparse como Cristo lo haría por nosotros. Eso implica ese mismo sentir. Cuidarse mutuamente. Preocuparse mutuamente. No era simplemente resolver ese pequeño desliz, sino que tenía que ver con la actitud del corazón de estas dos mujeres.
Y creo que la expresión más importante de este versículo es la parte final. Que vivan en armonía en el Señor. En otras palabras, no depender de sus propios esfuerzos para resolver el conflicto, sino descansar en Cristo. Que pudieran hacerlo en el nombre de Cristo. Que pudieran obedecer a Cristo. Que la motivación no era simplemente que pensaran mal de ellas públicamente, sino agradar a Cristo, honrar a Cristo, fortalecerse en Cristo. Es lo más importante. Y para ello tenemos que recordar un pasaje central en el capítulo 2, versículos 5 al 8 de todo el libro de Filipenses. Es más, parece que ese texto está en el centro de la carta y es totalmente central para toda la carta, porque es la base para preservar la unidad. Dice Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el apóstol Pablo está usando ese conflicto, esa falta de armonía entre Evodia y Síntique como una oportunidad para aplicar el himno del siervo, para aplicar y preservar la paz y la unidad, tomando el ejemplo del siervo sufriente que Isaías lo menciona, el profeta. Necesitaban ellas despojarse voluntariamente e individualmente de sus prioridades personales. Y por eso quizás, como lo dice precedentemente al pasaje del capítulo 2, debían despojarse de su deseo de autoexaltación o quizás de su egoísmo. Para poder arreglar y vivir en armonía, tenían que imitar a Cristo, despojándose de todo aquello que para ellos era una prioridad y que no les permitía estar de acuerdo entre ellas. Pero también, no solamente despojarse, sino como dice el pasaje que nos ilustra a Cristo, necesitaban buscar voluntariamente los intereses de los demás. Es lo que se denomina la empatía con otros, poder ponernos en los zapatos del otro, y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Al ver nuestro pecado y nuestra maldad, vino a este mundo a servirnos. Por lo tanto, Evodia y Síntique necesitaban renovar su manera de pensar, no simplemente resolver un conflicto superficial y pasajero. Necesitaban valorar la obra de Cristo de tal manera que entendieran que había algo más grande en juego que solo su rivalidad o sus argumentos. Estaba en juego el testimonio de Cristo. Estaba en juego el testimonio del Evangelio. Por esa rivalidad, o quizás por su deseo de figurar por encima una de la otra. Y por eso también nosotros necesitamos tener esta actitud en medio de los conflictos, en medio de las circunstancias. No le tengamos miedo a los conflictos, tengamos más bien el deseo de resolverlos en el Evangelio. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que pretendemos ganar
cuando estamos en conflicto? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros demostrar cuando tenemos el conflicto? Necesitamos tener ese momento de lucidez para poder tener paz entre nosotros. Tenemos que ser conscientes que nuestras discordias pueden frenar el avance del Evangelio entre la iglesia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro entorno. Imagínense que hubiera micrófonos secretos en cada sala de los creyentes reformados y publicaran esos, transcribieran esos diálogos y los publicaran para que todos los leyeran con nombre propio. ¿Qué pasaría allí? Podríamos estar avergonzados. No, no publique eso. Derechos humanos. Tengo derecho a mi privacidad. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie escuche la manera en que resolvemos nuestros conflictos. Pero así tenemos que ver nuestras relaciones, que tienen implicaciones eternas si no resolvemos nuestros conflictos y vivimos en paz, pero en Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos también hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mi egoísmo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mi autoexaltación? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Porque a veces los conflictos, los enojos duran días, meses y hasta años, las rivalidades. Y también necesitamos preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para imitar a Cristo? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a tomar mi cruz y ser, como dice el apóstol Pablo, crucificado? Crucificar mi egoísmo, crucificar mi autoexaltación, mi vanagloria, juntamente con Cristo, por amor de su nombre, para que el Evangelio avance y no se estanque, porque todos son testigos de la manera en que resolvemos nuestros conflictos. No solamente en la iglesia, entre familias, nuestros hijos están observando la manera en que resolvemos nuestros conflictos y podemos ser un estorbo para el Evangelio. Claro, creemos en la soberanía de Dios, creemos en el llamado para salvación, pero podemos provocarlos a ira, estorbar el avance del Evangelio por un corazón endurecido que no quiere imitar a Cristo, que no está dispuesto a sacrificarse por Él y juntamente con Él. Pero no solamente necesitamos una actitud individual, sino que para conservar la paz y la armonía, necesitamos la ayuda de otros. Y ese es mi segundo punto, versículo 3. La paz requiere la ayuda de otros. Versículo 3 nos dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La expresión compañero fiel, hay varias traducciones, varias maneras de... No se han puesto de acuerdo los teólogos qué es compañero fiel, porque en el idioma original es una sola palabra, sísigo. Entonces algunos piensan, no, ese era el nombre de ese hermano a quien Pablo le está encargando que ayude a Evodia y a Síntique. Algunos piensan que es un nombre. No estoy muy de acuerdo, porque él no tendría más bien que decirlo a toda la iglesia: mira, Sísigo, eres tú el encargado con nombre propio,
no haciendo una alusión, sino directamente encargándolo. Pero aquí parece ser que no es un nombre, sino una expresión, y esta expresión era, ¿cómo se traducía? El tirar del arado juntos. Entonces, siempre en el arado, cuando no había tractores, en el primer siglo, ¿cómo se tiraba del arado? Bueyes. Entonces los bueyes iban juntos con un yugo, pues de ahí se habla la expresión yugo desigual, y los bueyes jalaban juntos el arado. Tenían que estar muy parejos, con la misma fuerza, porque entonces el uno haría trabajar al otro. Y sería doble trabajo para el otro y el otro. Entonces, el apóstol Pablo está llamando a aquel que está con él, en sincronía con el apóstol Pablo, aquel que trabaja con él, que están alineados y están bajo el mismo yugo a ayudarlas a ellas. Y por eso algunos piensan que ese compañero fiel es Lucas. No lo menciona, pero parece que todos sabían que Lucas era el mensajero, no era Epafrodito, porque lo hubiera dicho, era aquel que debía auxiliar a estas mujeres. ¿Y cómo sería la ayuda? Recordarles el Evangelio. Justamente cuando el apóstol Pablo dice que ayudes, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente, la palabra ayudar también tiene una raíz de un trabajo, que era tomar las redes juntos. Los pescadores necesitaban estar juntos para tomar las redes y trabajar juntos para recuperar la pesca. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras es: compañero fiel, te pido que mires a Evodia y a Síntique como consiervas tuyas, que trabajan juntamente por el mismo propósito, como siervas de Jesucristo. Ellas deben entender que están unidas por Cristo, que necesitan mantener un mismo espíritu. Y por eso Filipenses 1:27 tiene ese mismo sentir que habla el apóstol Pablo cuando se refiere a la ayuda que deben tener estas mujeres. Recordemos que Filipenses 1:27 el apóstol Pablo ya se ha referido. Dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Ahí está la palabra, por la fe del Evangelio. En otras palabras, tienen que recordar que están juntos en la misma tarea de recoger esa cosecha. Trabajan juntos en armonía, tomando las redes todos. Que no se trata de individualismos, de protagonismos, de personas individuales, sino que todos participaban unánimes por la fe del Evangelio. Es posible que Evodia y Síntique, en su deseo de llevar a cabo sus propios proyectos, sus propias agendas, no eran conscientes de lo que estaba, de la trascendencia de esa discordia. Ellas seguramente estaban bíblicamente alineadas, doctrinalmente correctas, pero la forma, el estilo las diferenciaba. Exactamente. Y necesitaban que alguien, el compañero fiel, les recordara que ellas estaban luchando juntas. Lo hicieron en el pasado y lo necesitan hacer. Evodia y Síntique, dice el apóstol Pablo, con Clemente también, dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En otras palabras, ya habían trabajado juntas.
ya se habían apoyado mutuamente. Y muchas veces esa es la manera en que podemos preservar la paz. Recordarnos que trabajamos para Cristo y no para nuestros intereses personales. Recordar que no se trata de el estilo mío que debo imponer, sino que debo renunciar a esos derechos y privilegios como Cristo para que la unidad prospere y el Evangelio no sea estorbado en el avance de la gloria de Cristo. Entonces, como iglesia, no podemos olvidar que la iglesia es de Cristo, no es nuestra. A veces, cuando alguien tiene un trabajo en una empresa grande que es muy conocida, o quizás una multinacional, se expresa de esta manera. En algún momento yo lo hice también. Mi compañía. Decimos, mi compañía tiene sedes en Alemania. Y pensamos también que a nosotros nos pertenece la iglesia. Pero la iglesia le pertenece a Cristo. Y por lo tanto debemos dejar a un lado nuestros intereses personales para servirlo a Él. Y no lo que estaba pasando con Evodia y Síntique. Cada una jalando hacia su propio estilo de liderazgo. Pero también nosotros como padres, madres, esposos, necesitamos cuidar lo que le pertenece a Cristo. No nos pertenecen a nosotros nuestros hijos, le pertenecen a Cristo. Nuestros hermanos le pertenecen a Cristo. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que servimos, todo lo que podamos hacer para la causa del Evangelio tiene un propósito más alto que mis intereses individuales, que mi propia agenda, que mis propios manera de actuar. Tengo que renunciar a ello para que Cristo reine y sea exaltado y el Evangelio avance y no sea piedra de tropiezo. Por lo tanto, lo que hacemos no es para propósitos individuales, sino para la gloria de Dios, porque nuestra labor, por más sencilla, por más discreta que parezca, tiene efectos eternos. No subestimes la forma en que Dios usa tu vida, porque tiene un alcance eterno. Un día el Rey de Justicia vendrá y recompensará a los fieles. No podemos imaginarlo en este momento, porque solo Dios ya es un hecho, ¿cierto? En la gloria y el esplendor de Dios, cuando Jesucristo regrese en gloria, la magnitud de su juicio va a hacer temblar las rodillas de los poderosos, que querrán esconderse en las cavernas de la tierra, dice la palabra de Dios. Y Él llamará a cuentas a todos, grandes y pequeños. Y por eso no podemos subestimar la palabra de Dios, el poder del Evangelio y el servicio que damos a nuestro Rey. Tiene alcances eternos, efectos cósmicos. Por lo tanto, así como el apóstol Pablo le pide a ese compañero fiel que ayude a estas mujeres, también nosotros no podemos ser indiferentes a los desacuerdos de nuestros hermanos. Muchas veces podemos llegar a pensar, eso es problema de ellos, arreglen, oraré por ellos, pero yo no. No, a veces necesitamos intervenir, orar, claro que sí, pero ayudar a recordar el Evangelio, porque el Evangelio necesita seguir avanzando. Recordar que estamos en la misma lucha, que no estamos en bandos opuestos, porque hemos recibido la misma gracia. Y es lo que dice al final el versículo: y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida es una metáfora, una manera simbólica en que nos habla de la memoria de Dios. En otras palabras, los nombres de todos los creyentes son conocidos por Dios con nombre propio. Ese es el libro en el que estamos, en su memoria. Imagínense todos los redimidos por Cristo en el nombre, en la memoria del Creador de los cielos y de la tierra. Así te olvide tu jefe, tu nombre está en los cielos para siempre. Así te olviden en este mundo. Por lo tanto, en la antigua Roma, esta era la manera de hablar de libros, de registro. El registro oficial de los habitantes de una ciudad estaba en algún lugar. Es como un paralelo. Es muy importante porque si nuestros nombres están allí, si hacemos parte del registro oficial de la Nueva Jerusalén, entonces fuimos comprados a precio de sangre y estamos llamados a preservar la paz. Estamos capacitados por Dios para morir a nuestro orgullo, para crucificar juntamente con Cristo nuestros deseos egoístas. Somos capacitados por Cristo, por su sangre y su victoria sobre la muerte, para crucificar ese carácter carnal y egoísta. Todos aquellos que están en el libro, la memoria de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, tienen corazones sensibles a la palabra de Dios, corazones obedientes para Dios, corazones que se arrepienten constantemente. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos corazones que han sido nuevos, creados y que provienen de la fuente eterna que hizo los cielos y la tierra. El poder del Espíritu Santo que nos ha regenerado. La paz entre creyentes es necesaria para el avance del Evangelio. ¿Y por qué es tan necesaria? ¿Por qué es tan imprescindible? Porque Cristo es la fuente de paz. Es posible, quizás no será posible que evitemos los conflictos, quizás no va a ser posible que tengamos altercados, que tengamos, no sé, puntos de vista distintos, pero sí tenemos la fórmula de la paz. Cristo mismo nos ha dado paz con su trono. Después de ser sus enemigos, destinados a su ira, Él nos dio paz con su trono. ¿Cómo no tener paz entre nosotros? Si Él compró a precio de sangre nuestra paz y nuestra unidad. Él vino a este mundo a entregar su vida por sus enemigos, nosotros. ¿Cómo entonces no preservar la paz? Y tenemos que recordarlo de manera material, por medio de la Santa Cena. Y por eso hoy recordaremos por medio de la comunión de los santos, a través de la Santa Cena, los elementos, que Cristo Jesús se despojó de sus derechos en la cruz para que pudiéramos tener paz entre nosotros y para que preservemos la unidad como el pueblo santo de Dios.